En Empresas Familiares del siglo XXI hablamos de proyectos que crecen sin perder su esencia, de empresas que saben evolucionar, adaptarse y mantenerse fieles a unos valores. Y por eso tiene sentido contar con el apoyo de Omoda Angeico, una marca que está demostrando en España que se puede crecer con visión, con tecnología útil y con una clara orientación al cliente. Y por eso hoy hablamos de Iberest, fundada en 1989 y que hoy, con casi 4 décadas de trayectoria, es una compañía innovadora y dinámica, líder en servicios de protección activa y pasiva contra incendios, que no pierde de vista el legado de su fundador, de Pedro Moreno de Frutos. Iberest trabaja en el diseño, instalación, mantenimiento y formación en todo tipo de sistemas de detección y extinción de incendios. Y nos acompaña el actual consejero delegado de la compañía, Pedro Moreno Borreguero. Pedro, buenas tardes y bienvenido. Pues muy buenas tardes y gracias por contar conmigo y con mi empresa para este espacio. Pues ya es la segunda vez que estás aquí, sí. Así que doble placer. Has liderado la expansión de Iberest hasta alcanzar más de 450 empleados y 17 delegaciones. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos al gestionar este crecimiento, pero manteniendo la identidad y la esencia de la empresa? Pues el mayor desafío sobre todo radica en la incorporación de, claro, para poder realizar este crecimiento necesitas que entre a trabajar contigo pues mucha gente, ¿no? De hecho, en los últimos 5 años pues hemos duplicado la plantilla, ¿no? Entonces necesitas que esas personas se adapten lo antes posible a la organización, se integren y conozcan cómo trabajar, ¿no? Y que tengan muy claro que lo más importante para Iberest es el cliente. Sin cliente no somos nada, ¿no? Entonces, el principal desafío es ese. Entonces hemos tenido que realizar mucho esfuerzo en comunicación, hemos tenido que modernizar también la empresa, procedimentándola, dejando más claros los procedimientos. A veces cuando haces este tipo de cosas también tiendes a burocratizar la empresa, con lo cual el reto es tratar de simplificar, no hacerlo complejo. A veces eso no es fácil y que esa gente se sienta que forme parte de Iberest desde el primer momento, ¿no? Nosotros somos una empresa familiar. Y somos una empresa familiar, bueno, pues porque se fundó por mi padre, hace 37 años, que sigue en la compañía, por cierto, y nosotros estamos en segunda generación, pero lo que queremos es que no sea una empresa familiar porque la propiedad de la empresa pertenezca a los mismos apellidos, ¿no? Sino porque realmente el equipo se sienta como una familia, que eso es lo que hacemos cada día. Como empresa familiar fundada por tu padre, ¿cómo se logra ese equilibrio entre preservar los valores fundacionales, teniendo en cuenta que ahí sigue, me imagino que mirando desde cerca o desde lejos lo que estáis haciendo, y aportar tu propia visión de modernización? Porque ya estamos hablando de otra generación, con otro tipo de educación, mucho más digitalizada. Sí, a ver, la manera de dirigir la empresa cambia, evidentemente. Tú tienes que evolucionar al mismo ritmo que lo hace la propia empresa o que te pide el mercado, ¿no? Entonces, no es fácil. La diferencia estriba en que mi padre, que la verdad que lo hizo muy bien y todavía nos ayuda y nos ayuda muy, muy bien, ¿no? Nos mete el dedo en el ojo en el momento oportuno, ¿no? La manera en que lo hizo mi padre, bueno, tenemos en común que siempre nos apoyamos en la gente. El éxito no está en el liderazgo, en la capacidad o en la manera de dirigir de unos y de otros, ¿no? Sino en el equipo que tienes, ¿no? Rodearte de un equipo ganador, como diría él, ¿no? De gente con ambición y gente sana y con corazón, ¿no? Pero la manera de hacerlo es que cuando es una empresa pequeña, digamos que tú participas prácticamente en todos los procesos y en todas las áreas de la empresa, no se te escapa nada, y cuando la empresa va creciendo tienes que, sobre todo, que apelar a la confianza. ¿Y cómo apelas a la confianza? Es decir, dejar que otros hagan, dando iniciativa, y apelas a la confianza sobre todo con formación. Entonces tienes que confiar mucho en gente preparada. Durante muchos años el talento lo desarrollábamos dentro de Iberest, ahora lo seguimos haciendo, pero hemos empezado a incorporar talento de fuera, gente que te da unas ideas nuevas, otra manera de llevar el negocio, y yo creo que eso es una clave, ¿no? Pero sobre todo es confianza, es decir, el cerrar los ojos por la noche y decir todo está bien, ¿no? Conoces la empresa desde que naciste, sí. Entiendo que ese entorno familiar habrá dejado una impronta en ti.
¿Qué aprendizajes te ha dejado lo que has visto en casa que no se consiguen con formación académica ni en los primeros años de carrera? Bueno, ¿qué te ha enseñado tu padre, podríamos los que decir? tenemos la suerte, como mi hermana y yo, ¿no? Que mi hermana también trabaja y lidera la empresa junto conmigo, ¿no? Pero los que tenemos la suerte de trabajar en una empresa familiar y hemos visto cómo se ha creado la empresa, en este caso con mi padre a la cabeza y mi madre en la sombra, que es muy importante, pues te alimentas de unos valores muy claros, ¿no? Esfuerzo, responsabilidad, el cuidado y el respeto con la gente y con las personas. Siempre he oído hablar bien a mi padre del equipo. Eso es muy importante. Es decir, querer a la gente, ¿no? O sea, la empresa se va haciendo grande, pero las personas tienen que seguir siendo muy, muy importantes. Entonces, esa cultura de esfuerzo, también esa ejemplaridad, ¿no? El que no haya privilegios. Nosotros somos una empresa familiar y hay familia, hay primos, siempre ha habido primos, tíos, bueno, algunos ya muchos de ellos jubilados, o incluso amigos o gente cercana. No puede haber privilegios en una empresa. Tenemos que tener toda nuestra responsabilidad, nuestra libertad para hacer las cosas, pero siempre con ejemplaridad. Y los líderes tenemos que ser los primeros que tenemos que dar ejemplo. Llevas más de 2 décadas en la compañía, Pedro. ¿Cómo ha cambiado el perfil y las exigencias de los clientes de protección contra incendios desde que empezaste hasta hoy? Pues afortunadamente ha cambiado en la medida que el cliente cada vez sabe más, está más preparado. Cuando, bueno, pues hace casi 30 años que me incorporé, el cliente desconocía gran parte de lo que teníamos que proteger, de los sistemas de protección contra incendios, y se ponía en manos de nosotros. Hemos tenido que profesionalizar la empresa. Nosotros damos más de 50 horas de formación por empleado al año, y porque nuestros técnicos y nuestros profesionales tienen que saber, tienen que estar al día de normativa, al día de las necesidades, ver de qué manera se pueden proteger mejor las cosas, porque los clientes además saben. Es decir, no es como antes que decían, oye, cuéntame, sino que ahora el cliente muchas veces te cuenta lo que le ocurre, su necesidad, y a veces te da incluso la solución para que tú la revises, ¿no? Entonces tienes que estar súper preparado. Entonces esto no es, oye, yo ya sé y me quedo quieto, sino que esto es continuamente cambian las cosas. Afortunadamente está habiendo un cambio normativo y una evolución también de los propios materiales, de los edificios. Tienes que proteger las cosas con nuevas tecnologías y tienes que estar al tanto, ¿no? Entonces, sobre todo es eso. En una posición directiva, ¿qué tipo de decisiones son más difíciles de tomar? ¿Las que están relacionadas con las personas, con la estructura de la empresa o con la estrategia? Yo te diría que es difícil de separar unas de otras, ¿no? Porque una decisión estratégica te está afectando a la estructura y al final te afecta a las personas. Yo creo que lo que hay que hacer a la hora de tomar decisiones importantes dentro de la compañía, ya sea relativa a personas, relativa a estrategia o relativo a estructura, es tener claro cuál es la misión o el propósito que tienes tú en la compañía y cuáles son los valores. En las empresas familiares, o por ejemplo en Iberes, tenemos muy claro cuál es la misión y cuáles son los valores. Y a la hora de tomar decisiones hay que hacerse preguntas y decir cómo está alineada esta decisión que vas a tomar con esos valores que has definido y que no solo los tienes colgados en la pared, sino que los llevas muy, muy dentro, ¿no? Yo te diría que cualquiera de las tres. Lo que bien es cierto, y es uno de los cambios que se ha producido en nuestro sector, y yo creo que en general, es que cada vez tenemos que tomar más decisiones y más rápido. No puedes tomar una decisión y esperar, bueno, pues esta decisión me vale para dentro de 3 años o para los próximos 3 años, ¿no? Sino que al final cambia todo tanto que continuamente tienes que estar virando, y a lo mejor lo que has marcado, la estrategia que has marcado de aquí a 3 años, la tienes que cambiar al año siguiente. Además de dirigir Iberes, has sido nombrado director de gestión empresarial y futuro del sector en Tecnifuego. ¿Cuáles son las prioridades normativas o tecnológicas más urgentes en nuestro país? Bueno, a ver, se está produciendo también un proceso de digitalización muy importante en el sector de protección contra incendios. El sector de protección contra incendios era un sector, bueno, con una normativa un poco inmovilista, y afortunadamente en los últimos años, y gracias al papel de asociaciones como Tecnifuego, estamos consiguiendo que la normativa se adapte más a la realidad y a las necesidades actuales, ¿no? Antes, por ejemplo, podía aparecer un nuevo riesgo, como por ejemplo los incendios que se pueden producir en baterías de
de litio, en las baterías de los coches eléctricos, o de los patinetes, o de los teléfonos móviles, y no tenías definida la tecnología o la manera de protegerlo, ¿no? Ahora ya hay herramientas dentro de la normativa, bueno, el propio ministerio ya te da herramientas para poder innovar y proteger con, bueno, con otro tipo de estudios que puedes hacer, con una serie de ensayos, es decir, sobre todo eso, ¿no? Y luego, pues, la conectividad, es decir, el hecho de que los sistemas, que ahora mismo la manera de revisarlos pues es de forma todavía muy manual, pues tendemos en un corto espacio de tiempo a que podamos hacer mantenimientos e instalaciones de forma mucho más, en remoto, digamos, ¿no? Que nos va a venir muy bien, sobre todo porque hay una necesidad de mano de obra muy importante dentro de este sector y lamentablemente hay ausencia de esa mano de obra, con lo cual tenemos que hacer más con menos. Te iba a preguntar que qué estrategias estáis utilizando en Iberes para atraer talento joven hacia una industria que es tan especializada. Bueno, vamos a ver. Hay una buena noticia que hemos tenido en el último año, gracias, entre otras cosas, a Tecnifuego, que hemos conseguido, se ha conseguido que se regule la formación profesional de protección contra incendios en este país. Todavía no hay ningún instituto que lo pueda impartir, pero ya tenemos la herramienta, ¿no? Pero la manera de atraer talento en Iberes es, primero, tienes que cuidar el talento de dentro. Si tú cuidas el talento de dentro, en la gente de fuera, porque al fin y al cabo lo que haces dentro de la empresa, hoy en día con toda la comunicación, toda la política de redes, etcétera, al final se nota. Nosotros contratamos también muchas veces por referencias, o tenemos un equipo de recursos humanos fantástico, o tenemos un proceso de selección muy bueno, ¿no? Pero la gente de fuera tiene que saber que viene una empresa con corazón, que tiene una empresa donde lo que se dice se hace, eso fundamentalmente. Y esa es la manera de atraer. Pero ¿qué buscan los jóvenes para trabajar en una empresa? Pues últimamente los jóvenes buscan el trabajar con un propósito, o sea, el que haya un sentido, ¿no? Oye, yo vengo aquí a trabajar y voy a dedicar mis horas, es verdad que ahora un poco cambia la filosofía, ¿no? Y buscan trabajar menos tiempo, hacer más, pero en menos tiempo, pero quieren que sirva para algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos la suerte en Iberes de que somos una empresa que tiene un propósito muy claro, que además nosotros protegemos personas y protegemos bienes, es decir, lo que hacemos tiene un impacto real en la sociedad. Pues tenemos que tener una política de comunicación muy clara para que la gente quiera venir a trabajar a Iberes, porque en realidad pues en Iberes hacemos cosas tan importantes como esa, la protección. ¿Cuál es vuestro siguiente gran objetivo estratégico? No sé si tenéis planes de futuro, planes de internacionalización en los próximos años. No, aún no nos ha llegado ese momento. Primero, somos una empresa de servicios. El internacionalizar servicios es más difícil que internacionalizar, por ejemplo, la venta de productos. También es verdad que tenemos una tasa de crecimiento bastante importante en los últimos años, pasando prácticamente todos los años de dobles dígitos. No es que Iberes sea una isla, sino que afortunadamente nuestro sector se está produciendo un crecimiento muy importante y eso nos está generando unas ciertas tensiones normales del crecimiento como para poder plantearnos ahora mismo en ir a otros países, ¿no? Pero posiblemente si tuviéramos que ir a otro país nos dirigiríamos hacia nuestro país vecino, Portugal, ¿no? Que pues tiene una filosofía entre comillas parecida y una normativa también regulada por Europa y podría ser un paso, pero ahora mismo lo que queremos es hacer mejor las cosas de lo que estamos haciendo de forma interna, el poder gestionar ese crecimiento, protocolarizar mejor las cosas, el integrar a toda esa plantilla nueva y cuando tengamos ese crecimiento más estable y digamos que se haya reducido un poco, nos plantearemos otras cosas. Y ahora necesitaría un consejo para los nuevos emprendedores que están asumiendo la dirección de una empresa familiar madura, como fue tu caso. ¿Qué les dirías para ganarse la confianza del equipo histórico y también la del fundador, lógicamente? Porque ya sabes todo lo que se comenta de la primera generación, lo que hace la segunda, lo que hace la tercera. ¿Tú qué dirías para que hubiera éxito? Contar con el equipo. Pero esto no cambia de al principio o al final, hay que contar con el equipo, hay que tener herramientas dentro de la organización para poder escuchar al equipo, que la gente pueda sentirse escuchada y que sus opiniones sirvan y se tengan en cuenta. Luego, evidentemente, al final las decisiones las tiene que tomar un comité de dirección o un CEO o lo que sea, ¿no? La última decisión. Pero es muy importante contar con el equipo. Si tú quieres llevar la compañía a tomar decisiones y el equipo no te sigue, no sirve de nada. Entonces, el equipo es lo más importante.
¿Están teniendo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, mucha incidencia en vuestro negocio? Bueno, cada vez más, afortunadamente. Nosotros tenemos un proyecto estratégico para integrar la inteligencia artificial dentro de la empresa, no es que sea algo nuevo, es decir, yo creo que todas las empresas lo están haciendo y estamos empezando a tener ya resultados del incremento de productividad, sobre todo, bueno, pues actividades o tareas que antes podías tardar una mañana, pues ahora tardas segundos, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de venirme esta mañana, no sabía que me ibas a preguntar, y digo, oye, que voy a una entrevista de Intereconomía para hablar de empresa familiar, cuéntame, oye, ¿qué me pueden preguntar? O qué, oye, ¿qué tal lo he hecho? Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces me dan un guión o me dan unas ideas, oye, yo creo que debes de ir por aquí, por allá, ¿no? Entonces te ayuda también a estar un poco más preparado. Es decir, que cualquier persona de la organización tiene que saber utilizar la inteligencia artificial y utilizarla, eso sí, con cabeza, ¿no? Con cabeza. Pues se nos acaba el tiempo, pero ha sido una charla estupenda. Muchísimas gracias, Pedro Moreno Borreguero, actual consejero delegado de Iberes, por acompañarnos en Empresas Familiares del siglo XXI. No nos lo has podido contar mejor. Muchas gracias. Que tengas un feliz verano y hasta la próxima. Igualmente, Ángeles, muchas gracias.